Hola, queridos hermanos, hoy quiero tocar un tema que se llama Tu enfermedad, camino hacia la salvación. Mucha gente dirá, pero ¿qué va a tener que ver mi enfermedad con la salvación? ¿Qué va a tener mi enfermedad con ese camino que debo seguir yo? Porque la enfermedad tiene un valor en el camino hacia el encuentro de Dios, con Dios. Pues la enfermedad, hermanos, tiene un sentido verdadero. Porque si nosotros nos ponemos a mirar en el Evangelio, el Señor viene a sanar a los enfermos, viene a sanar a las personas que están en sombra de muerte, momentos en los cuales nosotros pasamos muchas veces. Muchos de nosotros ahorita podemos estar alentados, llenos de salud, pero la realidad ¿cuál es? La realidad es que de un momento a otro nos puede llegar una enfermedad que no sabemos la causa, o que podemos tener conocimiento de por qué esa enfermedad puede ser heredada también. Pero bueno, la enfermedad puede venir de cualquier forma o de cualquier clase adquirida o simplemente que se traía congénitamente. Pero eso no es lo importante de todo esto. Lo importante de toda esta charla es mirar verdaderamente por qué y para qué nos debe servir la enfermedad. No solamente para sentirnos los sufridos, para sentirnos que estamos totalmente abandonados por Dios, sino verdaderamente encontrar el sentido del amor de Dios en este caminar. En algún momento de nuestras vidas, alguno ha tenido al menos una gripa, se siente mal, se siente un poco solo, como que, uy, no quiero que nadie me mire ni me toque. Pero imagínate cuando te dé un cáncer, que es la enfermedad terminal más fuerte que hay. Bueno, todos los cánceres no matan, pero sí es una de las enfermedades que más nos abruman, que más nos arruman. Y en este momento quiero que toquemos un poco esas enfermedades fuertes, enfermedades que clínicamente de pronto no tienen solución, que hay medicamentos que son paliativos, que son cosas que nos ayudan a sobrellevar el dolor, los momentos difíciles. Pero hermano, ¿cuánto tiempo estuviste lejos de Dios? ¿O cuánto tiempo estuviste simplemente creyendo que desde que tengas, como dicen por ahí en los avisos de los brujos, salud, dinero y amor, que es el último, todo está bien? Eso desde que yo tenga salud, mi vida está bien. Esa frase la he escuchado muchas veces. Eso desde que yo tenga salud, todo funciona. Eso no importa el resto. Porque así no tenga plata, pues desde que tenga salud. Así no tenga amor, pues desde que tenga salud. Hermanos, es uno de los engaños más grandes que podemos hacernos nosotros mismos. Si fuera solamente tener salud corporal, oiga, qué dicha. Pero la realidad que hay que tener es que no es solamente una salud corporal, sino también esa salud espiritual, la cual no tenemos muchas veces. Estamos enfermos espiritualmente. Y claro, cuando nos llega una enfermedad corporal, aún se pone peor la cosa. ¿Por qué? Porque simple y llanamente estamos viviendo un momento en que hay un vacío, en que me están quitando algo que yo supuestamente lo valoraba y se decía es lo más importante, y eso lo tengo siempre, la salud. Pero hermano, perdiste hoy tu salud. Tú puedes estar ahorita postrado en una cama, tú puedes estar postrado en un lugar, en una silla de ruedas. Pero ¿qué le estás dando de sentido a esa enfermedad? Simplemente decir, qué desgracia la mía. Qué desgracia haber entrado en este momento. ¿Por qué Dios me está castigando? ¿Por qué Dios me está haciendo esto? Hermanos, muchas veces las enfermedades no son simplemente porque sí, sino porque Dios ha permitido que esta enfermedad se desarrolle, porque más de una persona, y científicamente lo dicen, que el cáncer está en las personas diariamente, que simplemente hay que esperar que se active o no se active. Pero en ti o en alguno de nosotros se puede haber activado. Y entonces nos volvemos a preguntar, ¿pero por qué a mí? ¿Por qué esta desgracia me pasa a mí? Pues vamos a hacer un poquito
de un recuento verdadero de por qué nos pasan esas cosas a nosotros. ¿Por qué me pasan estas enfermedades y no se lo pasan a otro? Si yo era tan buen trabajador, si yo me la pasaba trabajando 24 horas del día para llevar de comer a mi casa, si yo era de los que, mejor dicho, hacía todo y sin mí el mundo no se movía. Y ahí empezamos a encontrar la realidad. Si te das cuenta que nada de lo que estabas haciendo simplemente valía la pena, porque te esforzabas por conseguir, por tener, y no por ser. No por ser, ¿qué significa? Significa que yo tengo que conocer cuáles son mis debilidades, cómo voy a poder afrontar un momento difícil de mi vida, una enfermedad, como estamos hablando ahorita. ¿Cómo la voy a poder afrontar si no tengo a Dios? Si el Dios mío era el trabajo, el dinero, el llevar a mi casa. Si el Dios mío era simplemente hacer el oficio, simplemente que todo giraba alrededor mío. Y ahorita que estoy tendido en una cama, en una silla de ruedas, postrado, no puedo hacer nada. O con unas manos totalmente torcidas por una artrosis severa. No puedo hacer nada. ¿Qué pasa ahí? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué? Esa es la pregunta de siempre. ¿Por qué a mí? Queridos hermanos, la realidad de la enfermedad es que es una forma de que nosotros nos acerquemos a Dios y con humildad le digamos: Señor, como le dijo el leproso, si tú quieres, puedes sanarme. Pero ¿será que nosotros tenemos esa capacidad de decir: Señor, si tú quieres, puedes sanarme? Y confiar de que Dios sí puede sanarme. O sea, ¿será que yo tengo la capacidad de acercarme a Jesús? Hace Dios que tanto alguna vez hablaba yo, es que estoy bendecido porque tengo harto trabajo, es que estoy bendecido porque tengo salud. Pero se acabó eso, hermanos. Y entonces, ¿ya no estás bendecido? ¿O simplemente te sientes en un abandono de Dios? No, hermano, en este momento es cuando Dios está más contigo. Lo que pasa es que tienes que reconocerlo. Tienes que mirar verdaderamente si Dios está en tu enfermedad o simplemente es una enfermedad manejada por los médicos, que no es malo, que es importante que se manejen las enfermedades con los médicos y no simplemente: ay, Dios me va a sanar y ya. No, 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 no. Dios es claro en la Biblia. Por eso creó los médicos, le dio una inteligencia al médico. Lo dice en el Eclesiástico, desde el Antiguo Testamento lo dice. Que a los médicos hay que asistir, hay que estar allá. Hermano, si nosotros queremos que esta enfermedad sea de Dios, tenemos que empezarla a entender. Podemos decir: si ves, Mauricio, digamos, ¿por qué estoy enfermo? Claro, Señor, tú me querías ver aquí, mientras tanto teniendo tiempo para poder orar y poder compartir con mi familia, con aquellos que no compartí. Sé que me creo un estorbo, pero Señor, el tiempo que desperdicié trabajando, estudiando, matándome la espalda para llevar de comer, Señor, mírame, lo tengo ahora libre para poder dedicarle a mi esposa, a mis hijos, lo que no hice antes. O si soy soltero, a mi papá, a mi mamá. O si soy una persona que simplemente ha querido vivir en la soledad, me han querido acercar muchas personas a decirme: yo te amo. Y el Señor siempre nos quiere sanar. El Señor, mire, en todo el camino del Evangelio, todas las personas que han sido sanadas, o es porque Dios se hace el encontradizo, o es porque ellos van y lo buscan. La mujer de los flujos, tanto dinero que gastó, tantas cosas que gastó para lograr salir de esos momentos difíciles y nunca pudo salirlos. Vio pasar a ese Jesús, o es decir, ¿qué es ver pasar? Es oír de ese Jesús. Y cuando lo ve, se acerca a él y muy estratégicamente le toca la orla del manto. Y así es que debemos de hacer nosotros. Cuando no tenemos esa fe suficiente, aunque sea, acerquémonos
a mirar si verdaderamente tocando la palabra de Dios podemos ser sanados. Confiando en el Señor, ya que los médicos sí nos han dicho no hay nada que hacer, hay uno que sí puede hacer por ti, Jesús. Ese Dios que tanto nos ama, ese Dios misericordioso, ese Dios de amor, un Dios que no abandona a sus hijos por más leprosos, por más enfermos que estén. Hermanos, el Señor quiere buscar nuestra sanación, pero antes de la sanación corporal, quiere esa sanación espiritual. Esa sanación donde tú reconozcas que no tenías a Dios por encima de todo, sino tenías tu propia vida, tu propio trabajo, tu propio estudio, lo que tú tenías. Eso es lo que el Señor quiere que reconozcas hoy. Que tenías eso por encima, pero que ahora lo quieres tener a Él, no simplemente para que te sane y te levante de la cama, de la silla de ruedas, sino para que te dé la fuerza para sobrellevar la enfermedad, el momento difícil que estás viviendo, el momento en el que quieres acabar con todo. En ese momento es que Dios quiere que te acerques a Él y te arrodilles ante Él, no porque Él sea un Dios humillante, sino porque es un Dios de amor y un acto de humildad es eso. Señor, estoy aquí enfermo, no te reconozco como mi médico favorito, te reconozco como algo que me va a hacer un milagro. Pero Señor, si tú quieres, puedes. Hermanos, hoy la invitación es esa, a que podamos soportar en el amor la enfermedad, para que podamos soportar en el amor lo que nos está pasando. Y que ese tiempo que tenemos en un hospital, en una silla de ruedas, en nuestras casas, podamos tener tiempo para reconocer lo que somos, lo que hacemos, lo que decimos, lo que fuimos anteriormente, lo que dejamos de ser. ¿Cuántas cosas dejamos de hacer en el nombre de Dios? Y todo lo hacíamos en el nombre de hombres. Hoy, hermano, yo quiero que nos pongamos a pensar un momento, nos detengamos en nuestra enfermedad, no para verla como un castigo, sino para ver que verdaderamente el Señor me está purificando, está cambiando mi forma de pensar, de decir, sí, debo confiar en Dios, no confiar en mí. Debo confiar que Dios puede actuar por medio de los médicos, por medio de esta predicación, por medio de la Eucaristía, por medio de la confesión, por medio de los sacramentos, hermanos. Pero bueno, yo hablo simplemente también del enfermo, pero quiero hablar también del que está al lado del enfermo. ¿Cuánto tienes que soportar al enfermo? Tú que estás alentado, que estás lleno de salud, ¿cuánto vas a soportar en el amor esa enfermedad a tu hermano? ¿Cuánta paciencia vas a tener que adquirir también? Porque a veces decimos, ay, sí, yo voy a cuidar al enfermo, pero cuando nos damos cuenta ya estamos cansados. Ya no, pero ¿a qué hora me vale hacer eso? ¿Ah? Mire quién se aguanta ese tipo, mire esos olores, mire esas cosas. Hermanos, los que estamos atendiendo a los enfermos, los que vamos a acompañar a nuestros enfermos, no es para ir a sentarnos al lado de ellos, pobrecito, ¿cómo estás? ¿Estás mal? ¿Estás llevado? Mejor dicho, Señor, acuérdese de él y lléveselo ya. Oh, no. Los que estamos al lado del enfermo es para ser ese samaritano, ese que ayuda a curar las heridas, ese que da su tiempo por estar con el otro. Eso es lo que nosotros debemos ser, buenos samaritanos. No podemos quedarnos en la mediocridad de estar ahí mirando a un enfermo, sino simplemente mirar que si a él le tocó hoy, me puede tocar a mí mañana. Hermanos, reaccionemos un poco. Si estamos cuidando enfermos, si tenemos esa profesión de la enfermería o de la medicina, miremos con amor al enfermo, no con lástima. Y pidámosle a Dios que nosotros podamos acompañar en ese dolor a esa persona, no lamentándonos y diciendo, ay, pobrecito, yo estoy sufriendo igual que usted, porque es imposible sufrir el mismo dolor muchas veces del otro, a no ser de que tenga un don especial. Para ti, hermano enfermo, para ti, cuidador, miremos, démosle gracias a Dios por la enfermedad de tu hermano y por la enfermedad que tengo yo, para que podamos verdaderamente entender el amor de Dios. En la enfermedad encuentras a Dios,
En la enfermedad has visto que Dios está ahí. Y le pides. Y todos los días le dices, Señor, pero ¿por qué a mí? Como decíamos al principio. Porque es que tú necesitabas de Dios y tenías demasiado tiempo ocupado y nada te podía detener. Y esta enfermedad que Dios permitió, no que te la envió, que te permitió que se desarrollara en tu cuerpo, esa enfermedad te está ayudando a reconocer de que te olvidaste de Dios. ¿Y cómo te olvidaste de Dios? Olvidándote de tu prójimo, siendo simplemente un proveedor que pagaba y que daba de comer. Hoy que estás postrado, que estás enfermo, reconoce eso. Y si nunca hiciste esas cosas de abandono, pues ofrece tu enfermedad por las personas que no pueden aceptarla, por aquellos que están sufriendo dolores totalmente inmanejables, porque el Señor les dé una santa y hermosa, llevadera enfermedad. Y que si la voluntad de Dios puedan ser purificados espiritualmente, porque es cuando uno hace la oración de sanación, es eso. Señor, sana a tu enfermo según tu voluntad. Y la voluntad de Dios es espiritual y si Él desea corporalmente. Y si es corporalmente no significa que la persona se levante, sino que puede ya salir de ese cuerpo y descansar en la eternidad sirviendo al Señor como un ángel. Hoy, hermanos, la invitación es para que oremos por nuestros enfermos. No nos lamentemos ni digamos, pobrecitos, citicos, cómo sufren. No, ¿qué vamos a hacer? No. Digamos, Señor, te damos gracias por la enfermedad de mi hermano. Dame la fuerza para poderlo acompañar en esa enfermedad. Y dame la fuerza a mí como enfermo para poder aceptar esto. Y que si es tu voluntad, me sanes. Si es tu voluntad, Señor, que me levante de esta silla, de esta cama. Pero si es tu voluntad que me eleves al cielo, ahí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Que como la Santísima Virgen María soportó tantos dolores de nuestro Señor, nosotros también seamos capaces de soportar en el amor este momento y este dolor. Que Dios bendiga este momento, que es una pequeña charla que puede quedar inconclusa, pero Dios quiere de ti sacar cosas grandes, de tu enfermedad, de tu desgracia que estás diciendo, pero no es una desgracia, es una bendición de Dios. Que Dios nos bendiga y nos acompañe y para una próxima vez nos veremos con laicos por la fe en una charla nueva. Que Dios nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.